¿Qué tal amigos, amigas que nos ven a través del Facebook en muchos lugares de México y Estados Unidos? Muchas gracias por mirarnos y escucharnos. Agradezco mucho a algunas personas que me han mandado preguntas, me han pedido que amplíe un poco sobre el tema de la homosexualidad que tratamos en 2 programas anteriores, y con gusto lo hago. Yo dije en aquella ocasión que era un tema muy amplio y que no podíamos tratarlo con la amplitud necesaria, y qué bueno que me mandaron sus preguntas, sus sugerencias. Me da lugar a ampliar sobre todo el campo de la doctrina de la Iglesia sobre la homosexualidad, que hace falta para tener una visión más clara y completa sobre la homosexualidad. Quiero decir 5 cosas que la doctrina de la Iglesia nos enseña sobre la homosexualidad, los homosexuales y lesbianas. La primera, la doctrina de la Iglesia, voy a mencionar los puntos y en segundo momento voy a leer los textos de la doctrina de la Iglesia. El primer punto, la doctrina de la Iglesia nos enseña a vivir el principal mandamiento de la ley de Dios: amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a sí mismos, como a nosotros mismos. Y todo ser humano es nuestro prójimo, también las personas con condición homosexual o lesbianas. Son prójimos. La Iglesia nos dice, hay que respetarlos, no hay que discriminarlos, en voz del Papa Francisco, como lo cité en aquellos programas, y debemos tratarlos como prójimos, como hijos de Dios. Segundo, la doctrina de la Iglesia, en un documento que les voy a leer a continuación, nos enseña a distinguir entre las personas de condición homosexual que se hacen por distintas situaciones a través de la vida, pero también otros que nacen con esa inclinación. En su momento les voy a leer el documento de la doctrina de la Iglesia, pero hay que distinguir esas 2 situaciones. Tercero, la doctrina de la Iglesia dice que a las personas por su condición homosexual o lésbico, lesbianas, no se les puede rechazar ni se les debe discriminar. Se les debe aceptar y tratar hasta con delicadeza, dice un documento, como me van a escuchar ahorita. Yo decía en aquellos programas que tengo amigos gays, quizá amigas lesbianas también, y no por eso los vamos a rechazar de ninguna manera. Son hijos de Dios, son prójimos nuestros. Quiero contarles que el mismo Papa Francisco, cuando vino a Estados Unidos, a Washington, en septiembre del 2015, él personalmente le habló a un amigo suyo argentino llamado Yayo Grassi, que desde 1964 en Argentina le dio clases, fueron grandes amigos. Le llamó el Papa porque él radica en Estados Unidos, y cuando vino a Washington el Papa le pidió que fuera a verlo, quería darle un abrazo, platicar con él. Cuando llega Yayo Grassi, a donde el Papa estaba en Washington, llegó con su pareja gay. Tenía 19 años de vivir con su pareja gay, Yayo Grassi. Lo pueden ver ustedes si buscan en Univisión esta noticia. Y el Papa saluda con toda naturalidad a su amigo Yayo, a su pareja gay por 19 años, y les pide, como siempre, oren por mí. No hay ninguna actitud de rechazo del Papa. Los trata con mucha cordialidad, pero esto tampoco quiere decir que el Papa aplauda esa situación ni que apoye esa situación. Simplemente los trató como prójimos, como hermanos que son, y siendo más el pastor de la Iglesia. A eso me refería yo también cuando conté en aquella ocasión de una muchacha en un pueblo donde estuve, que era lesbiana y que tenía problemas con su mamá, sobre todo la mamá, conflictos en su inconsciencia, en su interior, por su hija. Yo platiqué con la hija, ella tenía trato, comunicación con una pareja, pero era una comunicación de respeto, una comunicación donde se ayudaban a ser mejores, nada de relación homosexual, simplemente una relación de apoyo, de superación, de ayuda. Y yo le dije a la mamá, tranquila, no sufras por eso,
Tienes que aceptar la situación de tu hija y tratar de vivir en paz con ella. Justo como el Papa se relacionó con este amigo suyo, Yayo Grassi, y su pareja. Entonces, no debemos discriminar, no debemos rechazar por su condición. Aclaro, no estamos hablando de su comportamiento ni de sus actos. Su condición personal, de gays o lesbianas, merece nuestro respeto, aceptación, como dijimos en el programa, y trato como hijos de Dios y prójimos que son. Cuarto, la doctrina de la Iglesia dice que a esas personas de condición homosexual y lesbianas se les debe atender pastoralmente. Este es un reto que tenemos en las parroquias. Formar grupos de atención pastoral para esas personas y ayudarles a vivir como hijos de Dios en su situación, en su condición, como vamos a ver ahorita en los documentos. Y el quinto punto, quizá es en el que pueden tener dudas algunos, la doctrina de la Iglesia es clara también, apoyada en la Biblia y en la tradición, en rechazar también 3 situaciones que se pueden dar en este ámbito de la homosexualidad y lesbianismo. Primero, la doctrina de la Iglesia es clara en reprobar las relaciones homosexuales entre estas personas y les invita a vivir en la castidad. Eso está muy claro en la doctrina de la Iglesia. No se rechaza a las personas ni su condición, se les pide que vivan en castidad porque una relación homosexual sí es moralmente negativa y está fuera del orden de Dios. Segundo, también la doctrina de la Iglesia es clara en reprobar y no aceptar que se iguale como matrimonio la unión de 2 homosexuales o 2 lesbianas. Está clara la doctrina de la Iglesia y en la Escritura que el orden querido por Dios en una familia es el que se forma a partir del hombre y la mujer, formando un matrimonio y una familia. Por eso la Iglesia dice, moralmente es inaceptable que se quiera equiparar con los matrimonios hombre y mujer una unión de 2 hombres o 2 mujeres. Y eso la Iglesia en su doctrina lo rechaza, incluso dice que cuando se quiera aprobar en cualquier parlamento o en cualquier grupo de políticos estas uniones, un católico debe rechazarlas. La Iglesia también en su doctrina es clara en decir, la unión entre 2 hombres y 2 mujeres no ofrecen un ambiente propicio para adoptar niños y criarlos. La Iglesia en su doctrina no acepta tampoco esta situación. Esto es bueno tenerlo claro en cuanto a la doctrina de la Iglesia. Entramos ahora a 3 documentos de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, que es el organismo que ayuda al Papa a custodiar la sana doctrina de la fe. En 1975, el 29 de diciembre, emitió un documento sobre ciertas cuestiones de ética sexual. En un número de este documento, en el número 8, dice, invita a hacer una distinción que está fundada entre los homosexuales cuya tendencia, proviniendo de una educación falsa, de falta de normal evolución sexual, de hábito contraído, de malos ejemplos y de otras causas análogas, es transitoria o a lo menos no incurable. Es decir, situaciones de homosexualidad que se pueden tratar y quizá revertir cuando son adquiridas después del nacimiento. Pero aclara, pero también hay otros homosexuales que son irremediablemente tales por una especie de instinto innato o de constitución patológica que se tiene por incurable. Es decir, también otros que no tienen vuelta de hoja. Nacieron con esa inclinación. Ahora bien, en cuanto a los sujetos de esta segunda categoría,
Piensan algunos que su tendencia es natural hasta tal punto que debe ser considerada en ellos como justificativa de relaciones homosexuales en una sincera comunión de vida. Relaciones homosexuales, no. Y amor semejante al matrimonio, en la medida en que se sienten incapaces de soportar una vida solitaria. Indudablemente esas personas homosexuales deben ser acogidas en la acción pastoral, con comprensión, atención pastoral, y deben ser sostenidas en la esperanza de superar sus dificultades personales y su inadaptación social. También su culpabilidad debe ser juzgada con prudencia. Fíjense, la doctrina de la Iglesia dice: su culpabilidad debe ser juzgada con prudencia. No es fácil emitir juicios de condenación. Por eso el Papa Francisco decía: si un gay se acerca a Dios con un corazón sincero, ¿quién soy yo para juzgarle? También su culpabilidad debe ser juzgada con prudencia, pero no se puede emplear ningún método pastoral que reconozca una justificación moral a estos actos, otra vez los actos, los comportamientos, por considerarlos conformes a la condición de esas personas. Según el orden moral objetivo, las relaciones homosexuales son actos privados de ordenación necesaria y esencial. En la Sagrada Escritura están condenados como graves depravaciones e incluso presentados como la triste consecuencia de una repulsa de Dios. Este juicio de la Escritura no permite concluir que todos los que padecen esta anomalía por esta causa incurran en culpa personal. Es lo que yo decía en uno de mis programas. Los textos de la Escritura no hay que tomarlos al pie de la letra, tienen matices. Y es lo que dice la doctrina. Este juicio de la Escritura, todos los textos de la Escritura, no permite concluir que todos los que padecen esta anomalía por esta causa incurran en culpa personal. Pero atestigua que los actos homosexuales son por su intrínseca naturaleza desordenados y que no pueden recibir aprobación en ningún caso. Los actos homosexuales, el comportamiento de relaciones homosexuales. El mismo Papa Francisco, en su viaje a Polonia, en la Jornada Mundial de la Juventud reciente, en un encuentro que tuvo con los sacerdotes jesuitas que trabajan en Polonia, les dijo: no hay que ver la realidad siempre como blanco y negro, hay matices y hay que saber comprenderlos y distinguirlos. Matices, no todo es blanco o negro. Y finalmente, la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, en una carta a los obispos sobre la atención pastoral a las personas homosexuales del 1 de octubre de 1986, dice: la realización concreta de la tendencia desordenada de las relaciones homosexuales no es una opción moralmente aceptable. Ya lo hemos repetido en los otros documentos, las relaciones homosexuales. Es necesario precisar, dice el documento, que la particular inclinación de la persona homosexual, aunque en sí no sea pecado, constituye, sin embargo, una tendencia más o menos fuerte hacia un comportamiento intrínsecamente malo desde el punto de vista moral. Por este motivo, la inclinación misma debe ser considerada como objetivamente desordenada. Dice la misma congregación en esta carta a los obispos: quienes se encuentran en esta condición deberían, por tanto, ser objeto de una particular solicitud pastoral. Debemos atenderlos pastoralmente para que no lleguen a creer que la realización concreta de tal tendencia en las relaciones homosexuales es una opción moralmente aceptable. Necesitamos, pues, dedicarnos a trabajar pastoralmente con este grupo de personas para ayudarles a vivir como hijos de Dios esa situación. Quiero por último citar el otro documento de la congregación emitido el 3 de junio del año 2003 sobre algunas consideraciones acerca de los proyectos de reconocimiento legal de las uniones entre personas homosexuales.
Y ahí dice en este documento, las relaciones homosexuales contrastan con la ley moral, ya lo hemos leído. No existe ningún fundamento para asimilar o establecer analogías, ni siquiera remotas, entre las uniones homosexuales y el designio de Dios sobre el matrimonio y la familia. El matrimonio es santo, mientras que las relaciones homosexuales contrastan con la ley moral natural. Luego vuelve a decir sobre los textos de la Escritura. Este juicio de la Escritura, los textos de la Biblia, no permite concluir que todos los que padecen esta anomalía sean personalmente responsables de ella. Ven otra vez matices. Pero atestigua que los actos homosexuales son intrínsecamente desordenados. Actos, comportamientos, relaciones homosexuales. Distinguir pues entre la persona y sus actos, su comportamiento. Espero que con estas precisiones, esta doctrina de la Iglesia que he compartido con ustedes, nos ayuden a completar aquella visión de la homosexualidad que compartimos en 2 programas anteriores. Que Dios los bendiga a todos y tratemos de vivir como hijos de Dios, como hermanos entre nosotros, aceptándonos, porque todos somos humanos frágiles, y ayudándonos a ser mejores, siempre siguiendo lo que la palabra de Dios nos enseña, lo que la doctrina de la Iglesia nos dice y el bien de nuestro prójimo nos pide. Que Dios los bendiga.